Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Realmente me da un gusto muy grande poder pasar un tiempo juntos, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de lectura y un tiempo realmente de acercarnos un poco con nuestro Señor. Es para mí motivo de alegría poder compartir siempre y aunque ahora específicamente esta sesión es la última en cuanto al tema de los salmos, Este, bueno, vamos a seguir compartiendo en próximas semanas, pero esta sesión es por demás significativa porque cerramos el tema de los salmos. Qué bueno que podemos acompañarnos a través de las redes sociales y aprender de la palabra de Dios, especialmente de un libro tan vasto, tan maravilloso, tan completo como son los Salmos. Bienvenidos. Quiero explicarles que este material es preparado por la Primera Iglesia del Nazareno, por los ministerios de Escuela Dominical y Discipulado, y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Hacemos esta presentación pensando en los grupos pequeños de estudio bíblico. Regularmente, cada semana, en la escuela dominical tomamos grupos pequeños y nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Pero ahora, a la distancia, también podemos hacerlo en grupos pequeños que son nuestras casas, nuestros amigos, nuestra familia. También les recordamos que es sumamente importante ir al texto bíblico. El texto bíblico es fundamental, no podemos dejarlo de lado, de hecho es nuestra prioridad y recomendamos siempre primero leer los salmos en el texto bíblico directamente. Eso es de grande bendición. Y como les mencioné, el programa nos indica que terminamos con los salmos esta semana, pero la próxima tendremos un nuevo tema que seguramente será también de bendición. Estaremos hablando de un tema muy rico, muy ad hoc, muy importante para este tiempo. El Salmo 149. El Salmo 149 es un salmo especial porque ya es de los últimos 5 salmos que tienen un tema similar, pero este lo toca de una forma diferente. Vamos a hablar un poquito del Salmo 150 solamente para cerrar, pero este salmo es muy importante por la enseñanza que trae. Ojalá que sea de bendición. Le he titulado así al estudio, le he titulado No hay alabanza sin gloria. No hay alabanza sin gloria. Y vamos a hablar precisamente de la alabanza. Vamos a tomarnos un tiempo para entender cómo es que la gloria tiene que ser un elemento básico, un elemento fundamental en nuestra alabanza. Es decir, la gloria al Señor, la gloria de Dios es un elemento fundamental. Si no, lo que hagamos no es necesariamente alabanza. Vamos a verlo y les invito a que busquen su Biblia, que lean el Salmo 149 y avancemos. Vamos a estarlo leyendo en las siguientes imágenes. El Salmo 149. Es un salmo muy uh, interesante porque a pesar de ser tan corto como la mayoría de los últimos salmos, tiene una enseñanza bastante profunda. Y me gusta empezar en esta ocasión con la versión Reina Valera 1960, porque creo que es un camino un poquito más completo para entender el mensaje. Después vamos a migrar a otra versión brevemente, pero vamos a empezar a través de la Reina Valera 1960. Miren cómo inicia este salmo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes. Mire cómo lo dice.
a los humildes con la salvación. Mire qué manera de mostrarnos estos primeros 4 versículos lo que es la alabanza. La alabanza como un concepto, digamos, festivo, como un concepto de gozo, un concepto de, de alegría, de expresión pura, expresión transparente, expresión abierta de loor a nuestro Dios. Por eso esta primera parte, estos primeros 4 versículos, tratan mucho sobre el concepto de la alabanza. La alabanza. El Salmo 149 nutre la alabanza con ciertos conceptos que sin duda son fundamentales, que sin duda son importantes para que nosotros los conozcamos como esa expresión natural que el pueblo de Dios tiene para con su Dios y poder expresarle a Él, decirle a Él, bendecirle por todo lo que significa para nosotros. Si leemos esos 4 versículos, encontramos conceptos como un cántico nuevo, encontramos conceptos de alegría, encontramos instrumentos de música, como el arpa, que es un instrumento de cuerdas, el pandero, que es un instrumento de percusión, el canto mismo, que es hermoso, la danza, como parte de esa festividad, y el gozo que representa poder ir ante el Señor y expresarle las bendiciones, la alegría que nos provoca el Señor a nosotros como su pueblo. Esta primera parte de alabanza es totalmente atrayente. Cuando uno piensa en una noche de alabanza, cuando uno piensa en un tiempo de alabanza, uno piensa en un tiempo de gozo, donde uno puede decirle al Señor lo que hay dentro de nosotros y cómo en comunidad podemos hacer realmente una fiesta, realmente un regocijo, presentarnos delante de Él para decirle todas sus bondades, para agradecerle por todo lo bueno que Él es con nosotros. Esa es la primera parte, y es una primera parte que muchos conocemos cuando hablamos de la alabanza, porque la asociamos, porque la música eso provoca, la música como ese medio que es bíblico y que cuando es muy bien empleado, realmente redondea, conduce y nos apoya para que como congregación vayamos delante de Dios y le digamos cuánto le amamos. Pero el Salmo trae una segunda parte, y esa segunda parte yo le he puesto el otro concepto. Vamos a leer la segunda parte del Salmo 149. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar con ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y termina el salmo ahí. Ahora veamos esta segunda mitad. Veamos cómo inicia la primera parte con un concepto y después va mudando, se va transformando y desemboca en un segundo que no es contrario, sino que lo es complementario. Cuando dice regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, parece que es ese eslabón que une la primera parte con la segunda. Pero la segunda comienza a cambiar cuando dicen exalte a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Y ahí como que uno se queda, ¿de qué alabanza estamos hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos. Es diferente. Parece como que el concepto va cambiando.
Miren esas palabras que aparecen ahora ahí. Ya habíamos visto en la primera parte algunos conceptos, pero en el segundo inicia con regocijo, incluye canto, pero habla ya de gargantas, habla de venganza, habla de espada de dos filos, habla de prisiones, habla de cadenas de hierro, de juicios decretados, de castigos, habla de grillos o grilletes, habla de ejecución de lo ya señalado. Y esto tiene que ver mucho más con gloria. Y aquí es donde está un concepto interesante. Quizá a usted todavía le esté costando entender hacia dónde voy. Pero veamos cómo son dos cosas. La primera parte, alabanza. La segunda, el concepto es gloria. Y cuando se habla de gloria, no deja de incluirse el regocijo, ni el canto, ni el júbilo, ni la voz en cuello, pero incluye más. Y comienzan esas palabras que son un poco más violentas, digámoslo así, como la espada de dos filos, como las cadenas, como el juicio. Y es que, hermanos, cuando hablamos de gloria, en la Biblia hay varias palabras que se utilizan para traducirse a la palabra gloria que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay una que es más conocida cuando hablamos de gloria y hablamos del Shekinah. El Shekinah como esa manifestación de Dios donde Él habita. Digamos que es la gloria de Dios donde Él mora, la presencia moradora de Dios donde Él habita. Y cuando la gloria de Dios llena el templo que construye Salomón, es como una especie de neblina. Y ahí vemos la gloria de Dios que lo inunda todo. Y la gente alrededor, los sacerdotes, todo el mundo, todo el reino, cae postrado ante la gloria de Dios. Pero ese es un concepto. En el Salmo 149, la palabra que se utiliza para gloria se llama kabod. Kabod. Kabod significa peso. Es decir, kabod significa peso en el sentido de los materiales, de los metales preciosos. Y entonces el peso es el valor que tiene una cosa. Y aquí se menciona gloria como ese peso, y pudiéramos decir el significado del peso de Dios. Es como decir, cuán significativo es la participación de Dios. Cuánto pesa Dios en la vida de su pueblo. Así se manifiesta su gloria. Así es como se enriquece y se exalta su gloria, en la medida en que Él pesa. ¿Me explico? En la medida de que Él hace la diferencia. Entonces aquí gloria significa también grandeza. La grandeza de Dios y cómo su participación es clave porque Él es quien obtiene la victoria. Cómo su participación, su peso es tan significativo porque por Él y para Él son los triunfos y que no hay nadie como Él. Y en ese sentido, el salmista está hablándonos de gloria. ¿Sí? La gloria de Dios en el sentido de el peso de Dios en la vida del pueblo, la significancia, ¿sí? La manera en que su actuar hace diferencia en el pueblo. Por eso tenemos estos conceptos que acabamos de leer. Por eso tenemos que hablar de venganza. Por eso tenemos que hablar de espada de dos filos. Y cuando estamos leyendo ese versículo, que sí, que tenemos que alabar a Dios, pero tomando la espada de dos filos en nuestras manos. Y nos recuerda aquel tiempo de Nehemías, por ejemplo, cuando estaban reconstruyendo los muros y que por una parte estaban trabajando, pero tenían la pala
y tenían ahí los instrumentos de trabajo, pero en otra parte, en otra mano tenían la espada para defenderse de los ataques de sus adversarios. En ese sentido, también el salmista está diciendo, el tiempo de alabanza es un tiempo de exaltación y de gozo y de regocijo, pero que está asociado directamente con la manera en la que Dios pesa en nuestra vida, de manera que nosotros somos capaces de enfrentar a nuestro adversario, a nuestros enemigos y vencer. Y no vencemos porque seamos muy competentes, sino por la gloria de Dios, por el peso de Dios, por lo significativo de que Él está a nuestro lado. Estamos hablando entonces, hermano, de un tiempo o de un concepto de congruencia. Si hay alabanza, tiene que haber gloria para ser congruentes. Pensaba yo en el pasaje de Malaquías, donde Dios le reclama al pueblo y diciéndoles, bueno, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, si yo soy señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está esa congruencia entre lo que soy yo y lo que son ustedes? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y entonces aquí el salmista dice, en esa congruencia tiene que existir alabanza, que es fiesta, que es música, que son cantos, pero tiene que existir también la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios se tiene que manifestar en la vida del pueblo. Y en esa vida del pueblo tiene que notarse a través de una vida victoriosa. ¿Me explico? De una vida que va adelante, que enfrenta grandes dificultades y ocupa la espada de dos filos. Y se enfrenta ante reyes y se enfrenta ante gobernadores, pero que actúa consciente de que ya Jesús triunfó, de que ya Dios ha obtenido y nos da de su gloria, nos da de su victoria, del triunfo que Él ya consiguió. Y entonces somos congruentes entre lo que decimos cantar y la gloria de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Entre lo que cantamos y lo que vivimos. No solo es música, es también pelear, es también obtener la victoria por su gloria. Mire cómo lo traduce la versión de el lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual. Veámoslo. Mire, y con este ejemplo de esa traducción va usted seguramente a comprender el concepto. Mire cómo dice, pueblo fiel de Dios, alégrate por la victoria obtenida. Esa es alabanza. Grita de alegría. Lanza a voz en cuello alabanzas a tu Dios y toma entre tus manos una espada de dos filos, para que tomes venganza de pueblos y naciones, para que pongas cadenas de hierro sobre reyes y gobernantes, para que se cumpla la sentencia que Dios dictó contra ellos. Pueblo fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo. Alabemos a nuestro Dios. ¿Comprende, hermano? Cómo está hablando aquí de hechos ya consumados. Habla de cosas ya hechas, de victorias ya obtenidas, de juicios ya dictados, de sentencias ya emitidas. Es decir, en la alabanza se espera que contenga gloria de Dios manifestada en quien alaba al Señor, porque se hace una experiencia viva lo que está diciendo. Dice 1 Corintios 10, en su versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la alabanza tiene que traducirse en una vida donde la gloria de Dios se manifiesta. Por eso el título del principio, no hay alabanza sin gloria. Porque si Dios no hace diferencia en nuestra vida, ni en nuestros desafíos, ni en las dificultades que nos llegan en la vida, entonces
Nuestros cantos podrán ser muy entonados, nuestros cultos podrán ser muy prolongados, pero alabanza probablemente no hay, porque la gloria de Dios no está presente en la vida de aquel que dice alabar al Señor. Qué interesante, ¿no le parece, hermano? Qué concepto tan profundo es el que nos muestra el Salmo 149. Al final del libro, el Salmo 150 comienza a hablarnos y termina con esta frase final. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Todo lo que respire. Alabar al Señor con flautas, con címbalos resonantes. Alabadle con júbilo. Sí, todos tenemos que alabar. El llamado es a alabarle todo lo que respira. ¿Por qué? Porque todo lo que respira puede recibir la experiencia de la gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios en su creación le alaba, porque Dios es quien sustenta la creación. Pero el pueblo, cuando el pueblo le alaba, puede hacerlo porque la gloria de Dios habita en él. Y entonces la invitación es a todos, para todo el mundo, a alabarle al Señor, porque alabarle en toda la extensión de la palabra implica la presencia de Dios que hace diferencia en nuestra vida. Y ahí tenemos un concepto hermoso, real, profundo, congruente entre su pueblo y su Dios. Sin duda que al estudiar los salmos, usted y yo somos motivados, somos animados en muchas etapas de los salmos, de muchas maneras. Somos motivados a ir a un encuentro con Él. Somos motivados a expresarle nuestras necesidades a Él. Pero somos también motivados a una relación más íntima, más cercana con Dios. ¿Cómo le ha parecido el estudio de los salmos? Mire, tengo una imagen más que mostrarle, un slide más. Los salmos, tratando de hacer un muy breve resumen, los salmos que hemos visto son poesía, son cantos. Los salmos que hemos visto hablan de música también. Los salmos que hemos visto hablan de arte. Los salmos que hemos visto son salmos donde se puede expresar la realidad del ser humano ante Dios. Pero estos salmos nos enseñan que tanto la poesía como los cantos, la música, el arte en general, es una forma de expresarle a Dios por lo menos tres cosas. La primera, su fidelidad. Exaltarlo por su fidelidad, por lo que Él es, por la manera en que Él permanece, por la manera en que Él sustenta, por la manera en que Él protege y Él nos guía. Hay mucho agradecimiento en todos los salmos. Sí, hay mucha dependencia de los salmistas con Dios. La podemos ver en muchos de los salmos. Pero también los salmos nos empujan a ser transparentes. Y aquí un breve comentario. En un video que les compartí a los jóvenes, les mostraba un diálogo entre un escritor, pastor cristiano y poeta con un artista contemporáneo. Y en ese diálogo, el artista decía, cuán importante es el uso de las artes, el uso de la poesía, de las letras, de la música, para poder ser honestos delante de Dios. Honestos en el sentido de presentarnos tal cual somos, con nuestras dudas, con nuestros problemas, con nuestras alegrías, pero hasta con nuestras molestias, con nuestros enojos,
con nuestras cargas, con nuestras pesadumbres, pero ser transparentes delante de Dios. Y a veces, como seres humanos, no somos capaces de expresar lo que tenemos dentro. A veces no somos muy extrovertidos y los salmos o las artes nos ayudan, pueden ser un medio a través del cual uno pueda expresarle al Señor. A veces cuando tengo pláticas con los muchachos de alabanza, el grupo de alabanza, les hago ver que ellos nos ayudan en la congregación a través de las alabanzas, nos ayudan a expresarle a Dios cosas que en forma normal no las haríamos porque no tenemos esa capacidad. Pero ellos a través de los cantos, de las letras, de la música, de los ritmos, nos van guiando para que de nosotros digamos lo que sí queremos decírselo. Sí queremos decírselo al Señor, pero no sabemos cómo. Y un conducto son justamente los cantos, los salmos. Pero cuán importante es ser transparentes delante de Dios. Podemos ser transparentes. Es más, Dios se agrada de que seamos transparentes con Él. Recuerdo muchas veces las prédicas del pastor, ya olvidé el nombre, que habla mucho acerca de ser transparentes, de una conciencia transparente, del doctor Luis Palau, ya me acordé, perdón, las prédicas y el tema del doctor Luis Palau, ser transparentes, una conciencia transparente. Sobre eso tienen mucho que ver los salmos. Y tomar el ejemplo de los salmistas para nosotros también ser transparentes delante de Dios. Y por último, como hablábamos la semana pasada, los salmos, nuestros cantos, estos salmos, los 150, tienen mucho que ver con nuestra identidad. Alabar a Dios a través de los salmos, orar a través de los salmos, estudiar los salmos, repetir los salmos, memorizar los salmos, compartir los salmos, es construir y enriquecer nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad como pueblo de Dios. Los salmos pues son tan importantes, por eso a veces lo que cantamos es tan importante, porque nos identifica como lo que somos, pueblo de Dios, hijos de Dios. ¿Cómo le ha parecido a usted el estudio de los salmos? ¿Verdad que es un tiempo de gozo, de alegría y de bendición? Qué bueno que usted y yo podamos seguir estudiando la palabra de Dios, que podamos seguir cada uno de nosotros profundizando en estos salmos. Pero mi invitación es para que no solamente quede en la parte intelectual o un conocimiento cultural, sino que lo llevemos a nuestra vida diaria, donde podamos nosotros ser transformados por medio de la palabra, por medio de los salmos, y nosotros poder decirle al Señor con libertad nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra preocupación, pero también nuestros anhelos, nuestros deseos sinceros de seguirle y las dificultades que enfrentamos, para que Él sea la diferencia en nosotros, que su gloria haga la diferencia en nuestra vida. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Esperen la próxima semana con un tema nuevo. Dejen aquí sus comentarios y sinceramente espero que ya pronto podamos encontrarnos y quizá después tener alguna conferencia exclusivamente con los salmos y poder compartir y ver qué hemos encontrado, cómo hemos vivido los salmos todo este tiempo de pandemia. Gracias, hermanos. Espero que el Señor les bendiga y nos veamos muy, muy pronto. Cuídense y que estén muy bien.